Shalom. Vamos a revisar de la parashá Beshalach, la aliyá número 6. En el capítulo 16, versículo 11, y terminaremos con el capítulo en el versículo 36. Habló Adonai a Moshe diciendo: he oído las quejas de los Benei Israel. Háblales diciendo: al atardecer comerán carne y al amanecer se hartarán de pan. Entonces sabrán que yo soy Adonai vuestro Elohim. Ocurrió al anochecer que hubieron codornices y cubrieron el campamento, y a la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Subió la capa de rocío, y aquí sobre la faz del desierto había algo delgado como la escarcha sobre la tierra. Miraron los Benei Israel y dijeron uno al otro: Man es él, porque no supieron que era él. Entonces les dijo Moshe: este es el pan que otorgó Adonai a ustedes para comer. Esta es la palabra que ha ordenado Adonai: recojan de él, cada uno de acuerdo con lo que él come, un homer por cabeza, según la cuenta de vuestras personas. Cada uno de acuerdo con los que están en su tienda tomará. Hicieron así los Benei Israel, y recogieron el que aumentó y el que disminuyó, y lo midieron con el homer, y no le sobró al que aumentó, y al que disminuyó no le faltó. Cada uno de acuerdo con su alimento había recogido. Les dijo Moshe: nadie deje sobrar de él hasta el otro día. Pero no oyeron a Moshe, y unos hombres hicieron sobrar de él hasta el otro día. Produjo gusanos y se hedió. Entonces se enojó con ellos Moshe. Lo recogían temprano por la mañana, cada uno de acuerdo con su alimento, porque cuando calentaba el sol se derretía. Sucedió al día sexto que recogieron pan en doble porción, 2 omarim para cada uno. Entonces vinieron todos los príncipes de la congregación y lo refirieron a Moshe, y él les contestó: esto es lo que ha hablado Adonai. Gran día de reposo, Shabbat, sagrado para Adonai mañana. Lo que han de hornear, horneen hoy, y lo que han de cocer, cocinen hoy, y a todo lo que sobre déjenlo para ustedes, para guardarlo hasta la mañana. Lo dejaron hasta el otro día, tal como ordenó Moshe, pero no hedió ni hubo en él gusanos. Dijo Moshe: cómanla hoy, porque Shabbat es hoy para Adonai. Hoy no lo encontrarán en el campo, 6 días lo recogerán, mas en el día séptimo el Shabbat no habrá en él. Sucedió en el día séptimo que salieron del pueblo para recoger, pero no hallaron. Entonces dijo Adonai a Moshe: ¿hasta cuándo se han de negar a cuidar mis preceptos y mis leyes? Miren que Adonai les ha dado el Shabbat. Por eso él les da a ustedes en el día sexto pan para 2 días. Permanezca cada uno en su lugar, no salga nadie en su lugar en el día séptimo. Entonces descansó el pueblo en el séptimo día, y llamó la casa de Israel su nombre Man. Él era como semilla de cilantro blanco, su sabor era como pastel de miel. Dijo Moshe: esta es la cosa que ordenó Adonai: llenen un homer de él para guardarlo para vuestras generaciones, a fin de que vean el pan que di a comer a ustedes en el desierto, cuando los saqué de la tierra de Midraim. Dijo Moshe a Aarón: toma una vasija y coloca ahí un homer completo de man, y deposítalo delante de Adonai para guardarlo para vuestras generaciones, como había ordenado Adonai a Moshe. Así lo depositó Aarón delante del testimonio para guardarlo. Los Benei Israel comieron del man 40 años hasta entrar a la tierra habitada. El man comieron hasta entrar en el extremo de la tierra de Canaán. El homer es 1/10 parte de la efá. Bien, habíamos platicado en la aliyá anterior acerca de el deseo de hambre que se había despertado en los Benei Israel, lo cual también había levantado murmuración en el pueblo para con Moshe, y en realidad Moshe les empezó a decir que era una situación que era en contra de Hashem, que tuvieran mucho cuidado de que no estuvieran atentando contra Hashem al momento de hacer sus comentarios. En respuesta a esta murmuración que sucedió, Akadosh Baruj Hu había oído, porque él es conocedor de todos del conocimiento humano, de lo que él piensa el hombre. Esto es para hacernos saber que no hierra en lo que está conociendo de cada ser humano, de cada individuo. Entonces, él entiende
se da cuenta que tiene que saciar el hambre en cada uno de ellos, y esto lo va a hacer a través de un cereal nuevo, venido del cielo, que va a caer en su semilla sobre la tierra, y esta semilla ya viene para ser consumida de inmediato, y va a ser recogida y preparada para que sea alimento de pan para el pueblo de Israel, pan del cielo, man. Se les había solicitado que durante los días de la semana recogiera cada uno la porción de un homer, o sea que cada quien tuviera una misma alimentación, el mismo ritmo, periodo, cantidad de alimentación, y esto nos hace saber que hay una media para que nosotros podamos alimentarnos de la manera correcta. Ahora también resulta que si alguno llevaba de más, automáticamente reducía a un homer. Así que esa era la medida estándar, que era un homer para cada uno. De pronto había alguien que llevaba más y guardaba para el siguiente día, se descomponía. Era tan sensible y se descomponía. Había que recoger al otro día. Y así pasó la semana hasta que llegó el día séptimo. En el día séptimo, en el día sexto, Akadosh Baruj Hu le había pedido al pueblo de Israel que en lugar de recoger una porción de un homer, en esta ocasión recogiera 2 porciones. Una por causa del viernes y una por causa del Shabbat que vendría. Porque en el día de Shabbat no habrá de caer el man. Vamos a darnos cuenta que tal vez algunos pudieran tener cierta idea a partir de lo que conocían. El comportamiento de este pan del cielo es distinto a cualquier otro cereal, porque este se descomponía a las 24 horas, pero resulta que el que caía el viernes, uno no se reducía la porción a un homer, sino que se conservaban los 2 homerim, así como ocurría en la semana, durante el resto de la semana, que si recogían más se echaba a perder. En cambio, en esta ocasión recogían 2 y esto quedaba bien, en paz, lo empleaban para el día de Shabbat. Algunos entonces empezaron a pensar que tal vez volvería a caer el día de Shabbat. Salieron, vieron, no había nada. Esto es algo que está ocurriendo con el man, que es un cereal que entre semana se descompone al día siguiente, pero para Shabbat, el Shabbat le permite la pureza al pan. O sea, es pan del cielo, está conectado con una situación del cielo. El día de Shabbat es precisamente para que se detenga el tiempo. Entonces, entre las cosas que ocurren en la vida, se detienen para nada más enfocarnos en Akadosh Baruj Hu, en nuestro espíritu. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos de por qué no se corrompe el maná o el man. Resulta entonces que a pesar de esta situación en la cual algunos no habían entendido y salieron a recoger el Shabbat pero no encontraron nada, Hashem nos instó para que reconozcamos el día de Shabbat y podamos guardar los preceptos, que podamos guardar el día de Shabbat. El día del Shabbat se trata de, como dice el versículo 29, después de que se nos ha ordenado que 6 días recogeremos el man, pero el 7º día no habrá el man, el 6º día tenemos que recoger el doble. Ahí es donde, si no comprendemos, no vamos a poder recibir la provisión de Hashem. Si nosotros estamos dispuestos para orar el Shabbat, el viernes vamos a tener pan doble. Y esa es la razón de por qué nosotros el Shabbat en la mesa colocamos el doble, 2 piezas de pan, para simbolizar lo que es el man. Pues ha sido dicho que se recogerá del man y se guardará como testimonio porque Hashem nos alimentó en el desierto. Así, cuando nosotros tenemos sobre la mesa de nuestros hogares 2 hogazas de pan, nosotros debemos reconectarnos con aquello que sucedió en aquel día. Eso es el significado, una de las tantas cosas significativas en Shabbat. Nos hace recordar la salida de Mitzrayim, que esto es importante en 3 etapas. Pero antes de esto vamos a
a continuar con hacerles mención que estas 2 hogazas de pan que van a ser, que nos van a acompañar en el día de Shabbat, tiene que ver, aparte de esto, la mitzvah, que está en el versículo 29. Miren que Adonai les ha dado el Shabbat, por eso Él les da a ustedes en el día sexto pan para 2 días. Permanezca cada uno en su lugar, no salga nadie de su lugar en el séptimo día. Permanezca cada uno en su lugar. Cuando dice el texto permanezca cada uno en su lugar, o sea, que permanezca uno en sí mismo, es el significado en hebreo. Sí tiene que ver con nuestro espacio también, pero tiene que ver con nosotros mismos. El Shabbat es para nosotros, es para que esta parte espiritual en nuestras vidas tomemos un tiempo para cultivarla, para educarla, para desarrollarla, y esto es el Shabbat. Y de esto precisamente habla el man, el pan doble. Nuestra provisión la vamos a obtener por 6 días a la semana, y el séptimo día, es decir, al final de la semana, antes del Shabbat, nosotros vamos a tomar en cuenta que vamos a tener la provisión necesaria para el Shabbat siguiente. Y en ese Shabbat nosotros estaremos alimentando nuestro espíritu, pues el man que se podría generalmente entre semana, en Shabbat perduraba, se mantenía puro, se mantenía íntegro. Esto habla precisamente de la fuerza que tiene el Shabbat para mantener aquello que generalmente se corrompe entre semana, para poder mantenerlo estable en el día del Shabbat. Y esto es hablando de nuestro espíritu. Así que tenemos esta misión en la vida. El Shabbat significa que el Shabbat trae beneficios para mí. O sea, la razón de la existencia del Shabbat es porque me beneficia a mí, porque alimenta mi espíritu, porque alimenta mi alma, las cuestiones metafísicas por encima de lo físico. 6 días me dedico en la semana a lo físico, y en el séptimo día me dedico solamente a mí. Dice, te pedimos que quedes en tu propio lugar, o sea, que alimentes tu espíritu. En nuestra alma, después más adelante van a decir los Jajamín, que se mueve sobre 4 amot, codos, es un codo, 2 codos, y lo mismo del otro lado. Entonces nosotros movemos alrededor de 4 codos. Son los alcances de nuestra alma, el lugar donde nuestra alma se encuentra. Por esa razón es que más adelante halágicamente va a existir la ley que dice que nosotros debemos hacer tefilá en el mismo sitio, y el mismo sitio es hasta donde nuestros brazos alcanzan a rodear, es donde se aloja nuestra alma. Pero el concepto tiene que ver con no salir de nosotros mismos, con estar entregados a nuestro espíritu. Esa es la razón de la halajá. No es una cuestión meramente mecánica de, no, y yo no salgo de aquí. Está hablando de algo interior. Esto es lo más importante. Dejemos de ver el espacio físico. El espacio físico es secundario y viene como consecuencia de haber comprendido lo que ocurre en nuestro interior, la naturaleza de nuestro espíritu. Y más adelante también vamos a aprender que habla en sí de toda la comunidad de Israel, del campamento en el cual se encontraba. Por lo tanto, estamos entrelazados. ¿Por qué estamos entrelazados? Porque cuando uno en la comunidad, uno está delante de Akadosh Baruj Hu, está sentado otro a mi lado derecho y otro a mi lado izquierdo. Si yo abriera mis manos y ellos abrieran las suyas, se entrelazaban nuestras manos, así se juntaban nuestras manos, se juntarían nuestras manos. Así que hacemos un todo, un solo pueblo, un solo individuo, pues estamos encadenados en cierto espacio, todos y cada uno de nosotros. O sea, no salir de nosotros. El Shabbat habla de estar viviendo en comunidad, de mantenernos firmes en comunidad, y que está impedido que personas se alejen de la comunidad del Shabbat. No tiene que ver con que si yo debo salir o no debo salir de la ciudad. O sea, ese es un principio secundario. El principio fundamental es que nosotros permanezcamos unidos en Shabbat, permanezcamos pensando en nosotros mismos, en nuestro espíritu, en alimentar nuestro espíritu. 1, 2, en entrelazarnos en la comunidad.
Y como consecuencia, para poder aprender esto, le impedimos a los demás una ley que diga no puedes salir de los límites del Shabbat. Porque con esto nosotros lo que queremos hacer es evitar que ellos se separen de la comunidad. No tiene que ver con una ley prohibitiva, sino es una advertencia, porque tiene mayor fundamento el permanecer en comunidad en Shabbat. Esto es de lo que habla esta mitzvah, la única mitzvah que se encuentra en la Parashá Beshalach, se encuentra en la quinta Aliyá, capítulo 16, versículo 29. Permanezca cada uno en su lugar, no salga nadie de su lugar en el día séptimo. Entonces descansó el pueblo en el séptimo día. O sea, entonces el pueblo debe estar concentrado en descansar, es decir, en dejar de realizar cualquier otra actividad cotidiana para nada más dedicarse a él mismo, a su familia, a la comunidad, y todo esto dirigido siempre hacia Hakadosh Baruj Hu, pues todos los días de la semana nos dirigimos hacia Hakadosh Baruj Hu, todos los días. Pero en Shabbat está pidiéndonos la Torah que nosotros pensemos en nuestro ser interior, que estemos en comunidad con nuestra familia para poder exaltar el día de Shabbat y por supuesto Hakadosh Baruj Hu. Una vez pasado esto, la Torah menciona lo que ya habíamos advertido. Moshe Rabenu solicita al pueblo de Israel que aparte del man que ha caído en esa ocasión, para que se pueda separar y como sirva como testimonio de toda esta alimentación por 40 años que ocurrió en el desierto. Ahora, esto tampoco se corrompió durante 40 años. Así que esto es lo que ocurre con aquello que está entregado a Hashem. O sea, tiene una incontaminación, tiene una falta de corrupción, es incorruptible, es puro, es íntegro. Esto es lo que nos va a hacer como testimonio de que ese cereal que ha caído, este pan del cielo que ha caído, es efectivamente del cielo, viene de arriba, pues tiene distinta forma de comportamiento. Todo tiene que ver hacia dónde nosotros lo dirigimos, hacia qué nosotros lo ofrecemos. Esto es lo que dice la sexta Aliyá. Nos vemos para terminar la Parashá Beshalach pronto. Shalom.